Hola, ¿qué tal, apreciado estudiante? Bienvenido otra vez a esta forma virtual en la cual nos estamos encontrando para poder llevarte las clases, ¿no? Bien, vamos a continuar con el tema. Sé que la clase pasada de pronto solo lo viste de manera, mediante otra forma, ¿no? Entonces ya debes tener lo que es eh, la forma, por decirlo así, el saber previo, ¿no? Ya debes tener ciertos conocimientos más por lo que has visto en la clase pasada. Sí, entonces, vamos a ver, ya de esta forma. Listo. Te explico. Vamos a ver lo que es el sustantivo, o también llamado, o también llamado nombre, ¿ya? O nombre, o nombre. ¿Por qué se llama sustantivo o nombre? Déjame decirte, joven, pues, eh, que esto es porque eh, justamente le llaman nombre porque hubo una época, un tiempo en el que tenían que nombrar ciertas cosas, ciertos objetos. Entonces, para nombrar esas cosas, esos objetos, se fue dando esto, ¿no? Y es por eso que le llamaron el sustantivo o nombre, ¿ya? Entonces es por ello que tenemos esto, ¿no? De nombre. Entonces ahí de esa forma vamos a ir viendo de esa forma. Ya, entonces, bien, entonces vamos a ir viendo este aspecto. Ya, por favor. Entonces, ahora, esto de ver sus definiciones, vamos a ir viendo también lo que viene a ser sus definiciones, ¿no? Propiamente dicho de cada uno de estas. Cuando nosotros vamos a ver esto de las definiciones de cada uno de estos, ¿ya? Cuando hablamos de la definición, cuando hablamos de la definición del sustantivo, ¿ya? Cuando hablamos de la definición del sustantivo, pues este sustantivo, desde el punto de vista semántico, va a nombrar, va a nombrar a todo ser, va a nombrar a todo ser, ¿ya? Va a nombrar a todo ser, va... ¿Por qué se dice que semánticamente nombra a todo ser? Porque justamente semánticamente vamos a ir viendo ello, ¿no? Entonces, es por ello que vamos a ver. Cuando hablamos del sema, los semas son las palabras, los significados, ¿no? Entonces, por eso se dice nombra a todo ser, ¿ya? Nombra a todo ser. Entonces, cuando se dice nombra a todo ser, es todo ser que es animado e inanimado, todo ser que tiene vida o que no tiene vida. Entonces, en ese sentido vamos a ir viendo y no tiene vida. Entonces vamos a ir viendo ello. Ahora, todo lo que está concerniente, por ejemplo, dentro de nuestro planeta, ¿no? Ahora, morfológicamente se dice que es variable en género y número. Ahora, cuando hablamos de género y número, pues el género tú sabes eh, que va a ser, el género es masculino y femenino. El número va a ser singular y plural. Ahora, cuando hablamos sintáctico, el sintáctico es necesariamente pues va a funcionar como núcleo del sujeto, ¿no? Es por eso la importancia de saber el nombre o sustantivo, porque justamente vamos a ir viendo eh, cómo funciona como núcleo del sujeto. Entonces, cuando se hace el análisis de una oración, de una de un sintagma nominal, vamos a ir viendo cómo se va a hacer el desarrollo, la resolución dentro de lo que es eh, dentro de lo que es esto de la función del sustantivo, ¿no? El sustantivo tiene doble función, pues, ¿no? Y lexicalmente hablando es de inventario abierto, pues es de inventario abierto, ¿sí? Vamos a ver las clases. ¿Cuáles son esas clases? Pues acá tenemos, ¿no? Clases. Claro que sí. Entonces, esas clases van a ser por su naturaleza. Cuando hablamos de su naturaleza, el concreto es todo lo que nosotros podemos percibir, tocar, sentir, ¿no? Y el abstracto es aquello que no se puede. En pocas palabras, uno se puede ver a simple vista con nuestros sentidos, el otro no. Y por eso es concreto, el auto, la luz. ¿Se puede ver o no se puede ver la luz? Claro, entonces es abstracto, el amor, la honestidad, ¿no?
La honestidad no se puede ver, el amor tampoco se puede ver, pero es un sustantivo abstracto. Entonces ahí tenemos. También tenemos que por su extensión, cuando hablamos por su extensión tenemos el común y el propio. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos el común y el propio, por su extensión, vamos a ver qué es genérica. ¿Por qué se dice genérica o genérico? Porque justamente acá te habla de manera general. Decimos, oye, mira esa persona, ayer la vi a esa persona. Cuando no sabe, persona puede ser tú, yo, cualquiera puede ser una persona, ¿cierto? Entonces, eso es una persona. Pero en cambio, cuando hablamos de propio, cuando es particular, oye, mira esa persona, ¿no es David? Ah, esa persona, ¿quién es? David. O ayer me encontré con David, dicen, ¿no? Entonces, ya es propio, ¿no? Es como yo alguien suelo preguntar a mis estudiantes y les digo, ¿cómo se llamaba el caballo de Don Quijote? A caballo es común, genérico, porque hay un montón de caballos. Pero el caballo de Don Quijote se llamaba Rocinante, pues entonces eso ya es particular. Y cuando ya tiene un nombre es particular. Tenemos hidrónimos dentro de esta extensión. ¿Por qué vemos hidrónimos? Porque los hidrónimos son sustantivos, ¿ya? Pero que hacen referencia al agua, por lo general ríos. Por ejemplo, tenemos Rímac, tenemos Rímac. Entonces, cuando tenemos Rímac, Rímac es un río. Por ejemplo, acá podríamos poner un río más conocido para nosotros, Mantaro, ¿no? El Mantaro es un río. También podríamos ver, por ejemplo, eh, podríamos poner en orónimos, orónimos hace referencia a que a los cerros, ¿ya? Hace referencia a los cerros, ¿ya? Hace referencia a los cerros. Entonces un cerro podría ser el Sahara, el Misti, ¿no? El Huaytapallán es un nevado, no podría ser. Topónimos es la tierra, Perú, ¿no? Y Huancayo, donde tal vez estamos. Onomásticos hace referencia al nombre. Enma, por ejemplo, puede ser alguien, ¿no? Y no necesariamente lo conocemos. Entonces, por su extensión ya sabes. Común propio. El propio, dentro del propio tenemos hidrónimos, orónimos, topónimos, onomásticos. Y ahí vamos a ir viendo. Ahora, cuando vamos a ver esto de lo que es, obviamente, los por su cantidad. ¿Por qué se dice por su cantidad? Porque los individuales va a hacer referencia a uno nada más, ¿ya? Y los colectivos hace referencia a varios, a muchos. Ahora, estos individuales, ahora tenemos que tener en cuenta un detalle, joven, que cuando hablamos de los individuales, ¿ya? Y los colectivos, eh, ya, los individuales y los colectivos. Los individuales son perro, no, pero uno solo. Ahora, cuando hablamos colectivos, hablamos en cantidad. Por ejemplo, yo sé que la mayoría en perros, ¿qué me va a decir? Jauría. No, pues joven, jauría es un conjunto más. Tú tienes que ser más específico. Y específico sería muta. Entonces, colectivos, ¿cuál sería? Muta. ¿No? De perros su colectivo, muta. Entonces ahí tenemos de esa forma. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, aquí a este aspecto, ¿no? Este aspecto, que viene a ser ¿cuál? Los contables e incontables. Los contables, ¿cuáles son? Las casas. Las casas son contables. Incontables, las estrellas, la arena, ¿no? Esos son incontables, no se puede contar. Por ejemplo, acá también tenemos por su estructura. Vamos a tener, claro que sí, simples y compuestos. ¿Por qué se dice simples? Porque va a ser una sola palabra, una sola raíz. Y en este caso tendríamos, por ejemplo, a cama, ¿no? Cama viene a ser ¿qué cosa? Una sola raíz, ¿sí? Entonces, pero cuando hablamos de compuestos, dos o más raíces, claro que sí. Cubre, cama. Cubre es una primera palabra. Y raíz, y cama, perdón, otra raíz. Entonces ahí tenemos dos palabras, dos raíces que van a ir formándose, ¿sí? Entonces, ahora, los primitivos se van a dar por su origen, ¿no? Esto es su origen. Por ejemplo, primitivos, casa.
¿Por qué se dice casa? Palabras que no hayan sido derivadas de una, ¿no? Tenemos casa, por ejemplo, y su derivativo, ¿cuál sería? Caserío, casucha, caserón, ¿no? Ese sería un derivativo. Ahora, los diminutivos. Dentro de los diminutivos, por ejemplo, vamos a tener, cuando hacemos referencia, ¿no? En el Perú bastante se habla y se hace referencia a los diminutivos. Cuando, por ejemplo, tendremos que ver a... Acá te he puesto algunos ejemplos, ¿no? Diminutivos, mujer, por ejemplo. Le dicen mujercita, pero no en el mal sentido. En los aumentativos, mire, es un mujerón, dicen, ¿no? Ya sea porque es grande o porque debe ser muy bonita, ¿no? Otros dicen los despectivos. Cuando quieren referirse mal a alguien, mujerzuela, ahí está, ¿no? Ahora, los patronímicos. ¿Cuáles son esos patronímicos? Los patronímicos son aquellos donde nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Ciertas apellidos que han derivado, ¿no? ¿No? Por ejemplo, de Domingo o Domínguez y ha dado nombre a que no a Domingo, pues, ¿no? Entonces los gentilicios de dónde provienes, ¿no? Por ejemplo, los que son de Huancayo, huancaíno, los que son de Pasco, paseño, que son de Tingomaría, tingalés, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos. Los hipocarísticos tendremos. ¿Por qué se dice hipocarísticos? Yo sé que en el barrio, hasta en el colegio, ¿no? Hay ciertos nombres que requieren o toman cierta diminutivo, ya sea por cariño, por, por lo que sea, ¿no? A los José se les dice Pepe, a los Francisco se les dice Pancho, a las Mercedes se les dice Meche, a las Rosario Charo, a las María Mari, a los Jean-Pierre Pipi, a los Luis Lucho, a los Roberto Beto. Entonces eso es por su origen. Y aquí tenemos pues por su género, ¿no? Cuando hablamos del género pues es el género del sustantivo. Entonces acá vamos a ver, común de dos, el postulante, la postulante. Cuando hablamos de esto, el y la postulante, necesariamente acá vamos a ver, pues, ¿no? El postulante y la postulante. Acá lo que va a variar no es el sustantivo, va a ser el artículo que le acompaña. El artículo que le va a acompañar es el que se va a tener que cambiar. Ese es el que nos va a dar el género. Por ejemplo, león. Acá simplemente va a haber un cambio de qué? En sus morfemas derivativos. León, leona, nada más. Y mantienen qué cosa? La misma raíz. Acá van a mantener la misma raíz. En los ambiguos, el mar, la mar. Ahora, ¿los dos son válidos, profesor? Claro que sí, son muy válidos los dos. ¿Ya? Son válidos, por supuesto. Entonces, pero igual, mar sigue manteniéndose, solamente qué cosa. Los dos se puede nombrar, es como digas el color, la color, el mapa, la mapa. Igual está aceptado, pero hay una sugerencia de la Real Academia de la Lengua, claro que sí, ¿no? Como tú tienes que pronunciarlo esto, ¿ya? Cómo tienes que pronunciar esto. Ahora bien, homónimos. ¿Cuáles son los homónimos? Los que son iguales, pues, ¿no? Por ejemplo, coma y coma. Acá también cambia esto, claro que sí. Pero acá hay un detalle. Acá va a haber un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que cuando vas a ver el coma y la coma, el coma hace referencia al estado en el cual se encuentra el paciente. Es decir, una persona, el coma, ha entrado en coma, dice, ¿no? Es decir, un estado. Ahora, la coma viene a ser el signo de puntuación que se suele usar en una redacción. Ya, eso es con respecto a los homónimos y tenemos que tenerlo muy claro. Los heterónimos, en cambio, acá hay un cambio, no es como los flexivos que mantienen la misma raíz, acá no. Oveja, carnero. Mujer, varón. Hembra, macho, es decir, cambian acá las raíces. Y tenemos los epicenos que son zoológicamente hablando, macho y hembra, pues no. Cóndor, macho.
cóndor, hembra, pulga, macho, pulga, hembra. Sí, jóvenes, entonces no te olvides, por favor, esto de los sustantivos tienes que manejarlo perfectamente, porque esto te va a ayudar cuando tú tengas que eh, resolver oraciones perfectamente. Entonces en ese sentido te va a ir ayudando. Aquí, ya que me han estado pidiendo algunos estudiantes, acá te dejo algunos ejercicios. Ejercicios aplicativos. Dice, en las siguientes oraciones sustituye las palabras esto, eso y algo por una proposición sustantiva. Es decir, su mamá nos encargó ir al mercado, por ejemplo, ¿no? O resolver este asunto. Acá, subraya las proposiciones subordinadas sustantivas y sustituyelas por un sustantivo o una palabra en función sustantiva. Por ejemplo, subraya dice las proposiciones subordinadas sustantivas y sustitúyela por un sustantivo o una palabra en función. Camila confirmó que Gonzalo llegará. ¿Cuál es la que tienes que hacer acá? Dice, ¿no? Subraya las proposiciones subordinadas. Camila confirmó que Gonzalo llegará. Entonces, Camila confirmó que un sustantivo ahí le vas a poner. ¿Sí? Y por último acá tenemos uno más. Subraya en cada oración la proposición sustantiva y mencione qué función desempeña. Espero que tu hermana haya hecho tu trabajo. Tu hermana, ¿no? ¿Qué ha hecho tu trabajo? ¿Qué desempeña? Ah, pues qué función está desempeñando en ese aspecto. Sí, joven. Bien, eso es con respecto, ya que tú has hecho la clase pasada, ¿has visto? Entonces de esa manera para poder ir viendo el siguiente tema. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídate. Chao.